Fíjense que las personas viven de una manera, pues, distraída, como dije. Se distraen por cualquier cosa. ¿Y cómo es la distracción de la vida? Bueno, por ejemplo, en el trabajo. Se beben tanto en el trabajo, se convierte en una cosa monótona, se convierte en una cosa de obligación y responsabilidad malentendida y te pierdes en el trabajo. En la educación, en el estudio, ¿verdad? El estrés de un examen, el agobio de pasar una materia o de reprobar, el regaño de los padres o simplemente el que tengas que pagar una materia más porque reprobaste. También es una condición de distracción significativa. Por ejemplo, las condiciones cuando de alguna forma estás en las redes sociales, en un teléfono, en una tableta, donde solo estás ahí perdiendo el tiempo, distraído totalmente. Muchas personas se distraen en el pasado, en el futuro, viendo que su vida anterior era mejor o que posiblemente su vida en un futuro se arregle, quién sabe cómo, y sea mejor. Muchos están distraídos con los anhelos. Están pensando que el día de mañana, cuando logren algo, eso va a cambiar definitivamente su vida. Y tienen el anhelo de que al lograr eso, las condiciones sean distintas y diferentes. Pero están distraídos porque esas condiciones nunca llegan. Y así podemos encontrar muchas distracciones. Y el ser humano generalmente vive distraído. Y al vivir distraído, no se da cuenta que no vive plenamente. Ahora, podríamos preguntar, ¿de qué está distraído? Pues de la vida misma. Está distraído del presente, del aquí y del ahora, donde la vida pasa. La vida no pasa en el futuro, la vida no pasa en el pasado, la vida no pasa en una tableta, en un celular. La vida pasa en un entorno mayor. Y si tú no estás en ese presente, en esa experiencia de este momento, estás totalmente distraído. Pero ¿por qué la gente se distrae de la vida? La gente se distrae de la vida porque generalmente no soporta lo que el presente le trae. Prefiere estar distraído que enfrentar la soledad. Prefiere estar distraído que enfrentar el miedo a vivir. Prefiere estar distraído que pensar en todo lo que debe o que alguien le va a reclamar algo. Prefiere estar distraído porque no sabe qué hacer con su vida. Entonces, por eso es mejor estar distraído. Por eso la distracción, lejos de ser algo malo, se ha convertido en un refugio. Y es el refugio de muchos. Es un refugio que permite que te sientas mejor. Y yo entiendo la distracción de esa manera, claro. Si no puedes resolver algo, te tienes que refugiar donde te sientas más seguro. Tienes que sentirte en un momento menos vulnerable. Y el meter la cabeza como lo hace el avestruz, pues te da una sensación de mayor seguridad. Sin embargo, no se resuelve nada. Imagínense ese avestruz que mete la cabeza en un hoyo pensando que al meter su cabeza está segura donde deja todo el cuerpo de fuera y llega un depredador y como quiera se la come. Entonces es igual lo que pasa con las personas. El estar distraído te da una sensación de mayor seguridad, claro, sí. El estar distraído te da una sensación de que nada pasa, claro, sí. O de que es más fácil vivir, sí es cierto. Pero a final de cuentas sigues vulnerable. Así, a final de cuentas nada se está resolviendo. Cuando quieres volver a sacar la cabeza y tratar de ver si tu vida ya está mejor, te vas a encontrar que está en las mismas o peores condiciones de lo que estaba antes, porque nadie hizo nada por ello. Nadie hizo nada por ello porque tú estuviste distraído. Preferiste estar distraído que resolver algo. Ahora, vuelvo y digo, repito y reitero, eso lo comprendo y eso lo entiendo. Y lo comprendo y lo entiendo porque si no te sientes con la oportunidad de resolver algo, ¿cómo le haces? Pero, ¿qué pasaría si realmente tenemos la oportunidad de resolver las cosas? ¿Qué pasaría si realmente tenemos la oportunidad de no tener la necesidad de estar distraídos y resolver aquello que
hace que nos distraigamos o que preferimos estar distraídos porque no podríamos resolver cierta situación. Y ahí podríamos hablar de la capacidad de resolución. O sea, hace que una persona con tanta distracción, lo que necesita en su vida es tener mayor capacidad de resolución. ¿Qué es la capacidad de resolución? La capacidad de resolver cualquier condición que tú estés enfrentando o viviendo. Y la capacidad de resolver o la capacidad de resolución se da cuando tu conciencia se eleva. Se da cuando tú tienes la oportunidad de experimentarte y vivir en la verdad. Entonces, al ir alimentando tu ser con mejor información, al ir creciendo en tu conciencia, elevando tu conciencia, es cuando tenemos la oportunidad entonces de decir, no tengo por qué o para qué estar distraído. Porque me siento ahorita en este momento y en este instante con la capacidad resolutiva, con la capacidad de resolución de aquello que me aqueja, de cualquier condición que esté enfrentando o que esté viviendo. Tengo la fortaleza, la forma, la manera de que en este momento y en este instante se solucione o se empiece a solucionar todo aquello que se necesite solucionar. Y entonces la seguridad en ti, la fortaleza en ti, empieza a fluir, empieza a florecer. Y es cuando realmente te das cuenta que no vale la pena estar distraído. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que mientras tú no tengas suficiente, no sientas suficiente capacidad de resolución en tu vida, mientras no tengas esa fortaleza o sientas esa fortaleza, vas a preferir seguir distraído. Vas a preferir tratar de soportar la vida con las distracciones que estés acostumbrado o con las que para ti sean mejores o más pertinentes. Es muy difícil entonces salir de las distracciones. Pues sí, para la mayoría de las personas podríamos decir que sí es muy difícil salir de las distracciones. Por eso a la mayoría de las personas se les va la vida distraído. Para cuando acuerdan, abren sus ojos y ya pasó toda su vida. Y por lo tanto sí, totalmente estamos de acuerdo. Se distrajo toda su vida y no vivió. Vivió pequeños eventos o momentos que le trajeron cierta felicidad, pero no tuvo una vida plena, una vida consciente, una vida llena, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera saben realmente qué es eso. Pero es como estar satisfecho siempre. Es como estar feliz siempre. Es como estar lleno y pleno siempre. Es algo maravilloso. Es algo que nos merecemos todos, pero que no todos viven. Ahora, ¿cómo construimos esa resolución? ¿Cómo construimos ese poder y esa seguridad? Lógicamente es un trabajo que cada uno de ustedes tiene que realizar. No solos, lo estamos haciendo juntos. Yo con mucho amor, en lo que me corresponde, comparto estos principios de vida, comparto lo que es la verdad, comparto el amor de Dios. Y todo eso son los materiales, la materia prima que construye ese ser resolutivo en ti. Esa persona que tiene la capacidad, la fuerza y la fortaleza de resolver todo lo que está enfrentando, todo lo que está viviendo. Y fíjense que lo que ha pasado, tan es así que podría yo decir que le doy muchas gracias a Dios, que muchas personas se han acercado con nosotros, se han acercado conmigo, con problemas, distraídos de su vida, sin la capacidad de resolver. Y les hemos ayudado a resolver y a sacarlo de la distracción. Pero no solo eso, a tener un poder resolutivo en su vida, donde ellos ahora le ayudan a otras personas también a resolver sus cosas. Donde el poder resolutivo ha ido tan grande que ya no solo tienen poder para resolver lo suyo, sino también de las personas que están en su entorno, de su familia, de sus amigos, o incluso de clientes, porque hay quien ya se dedica también a ello. De acuerdo a todo esto, es algo maravilloso. O sea, no estamos hablando ni diciendo de condiciones, cosas que alguien podría lograr. No, estamos hablando de condiciones, formas y maneras que muchos de ustedes ya han logrado y que son testimonio vivo de lo que estoy diciendo. Entonces, no olvidemos que el estado resolutivo
tener la capacidad de resolver algo, una condición en nuestra vida, es lo que nos va a ayudar a encontrar la felicidad. Porque una vez que no estamos distraídos, se nos abre un panorama a la felicidad maravilloso. Y yo tengo una anécdota de esto. Me acuerdo una vez que estaba estudiando canto y yo no sabía nada del canto, ni poquito. No cantaba bien ni en la regadera. Todavía no sigo cantando bien, pero mejor, o cuando menos ya sé del canto y lo que pasó sí pasó como me dijeron. La persona que me estaba enseñando me dice, tú ahorita eres ciego, totalmente ciego. No sabes nada de música porque se oye, se ve, pero tú eres, haz de cuenta, un ciego que está llegando conmigo. Y yo lo que te voy a hacer o te voy a ayudar es abrir tus ojos. En cierto momento tú vas a empezar a ver una nota y la vas a ver y te vas a dar cuenta que existe en el entorno, que está flotando en el aire. Y vas a ver cómo esa nota se mueve y va y con otra nota se conjuga y va flotando y vas viendo todo un panorama hasta que ves todo un universo que tú no conocías, que es el universo de la música. Y cuando me dijo eso, yo dije, ajá, sí, está bien, así va a ser. Pero no me imaginé nada, porque no conocía de lo que me estaba hablando. Pero ¿qué pasó tiempo después? Tiempo después de lo que me habló fue verdad. Empecé a ver esas notas, empecé a ver notas que se conjuntaban una con otra hasta formar condiciones más complejas y ver un universo en cierto momento que yo no conocía. Y pasó tal cual como me dijo. Es igual a lo que yo le estoy invitando. En este momento, a lo mejor muchas de mis palabras, de mis propuestas, quedan en un sentido de, ajá, sí lo quiero, sí me gustaría, pero no lo entiendo. No sé a dónde quieres llevarnos, lo entiendo. Sin embargo, sepan que, así como me dijeron con la música a mí, que iba a conocer un universo que no conocía, yo les puedo decir a ustedes que van a conocer o están conociendo una creación, un universo mayor que no conocían. Y eso es lo que nos da lo que estamos haciendo. Ese estado resolutivo nos va a abrir las puertas a ese universo que hoy no han conocido. Que a lo mejor el sobrevivir o tratar de vivir lo mejor posible, pues ha hecho pensar que así es la vida. Sin embargo, no es así la vida. Hay un universo que ustedes todavía no conocen. Hay todo un mundo que ustedes todavía no tienen acceso. Que espero que en cierto momento cada vez más se clarifique para ustedes. Que la luz de la verdad les muestre esa creación que Dios ha hecho para nosotros. Y de acuerdo a eso, que la vida sea más plena cada vez. Entonces, fíjense, estamos hablando de algo que no puedo mostrar, pero estamos hablando de algo que en cierto momento ustedes pueden vivir, pueden ver, pueden disfrutar y experimentar. Por lo tanto, el estar distraídos nunca nos va a permitir conocer ese universo. El estar distraídos nunca nos va a permitir pasar por ese umbral, a esa vida nueva que nos merecemos todos. Entonces tenemos que tener el valor, la fuerza y la fortaleza de dejar las distracciones y volver a tener los sueños que cuando éramos niños, donde realmente existe la felicidad, donde realmente existe la sencillez, la plenitud. La misma inocencia nos muestra un camino de que este momento y este instante es mágico y todos nuestros sueños se hacen realidad. Con eso vamos a tener cada vez más la fortaleza de un estado resolutivo, de poder resolver las condiciones que vivimos. Y una vez que tienes esa capacidad de resolver las cosas que vives, ¿para qué te escondes? El que se esconde o el que tiene la situación de sentirse que tiene que refugiarse o distraerse, es porque tiene miedo a lo que está pasando. No conoce, no entiende lo que está pasando. Pero el que tiene la capacidad de resolver, no es que sea valiente o se envalentone o enfrente. No, simplemente en el mismo amor resuelve lo que tiene que resolver. Realiza lo que tiene que realizar. Vive lo que tiene que vivir. Y eso es una mejor persona. Es un ser humano más completo. Por lo tanto, yo te invito a ya no estar distraído en las enfermedades, a ya no estar distraído en el miedo, en las justificaciones, que si el dinero, que si la edad, que si la preparación,
que si estoy cansado, que si ya traté, tantas justificaciones que son distracciones. Te invito a salir de todo ello. Y no solo te invito a salir, te tomo de las manos, te doy mis manos para juntos caminar el camino para que tú no estés distraído. Porque también te pido que en cierto momento que tú quites las distracciones de tu vida, o todos aquellos que ya no tienen distracciones o tantas distracciones en su vida, que me ayuden a que otros también salgan de sus distracciones. Que juntos hagamos que otros ya no estén tan distraídos. Hoy aprendimos algo bien importante. Aprendimos que muchos han vivido distraídos, que muchos aún viven distraídos. Y aprendimos que contra esa distracción sí hay una solución, que es precisamente un estado de fortaleza, de grandeza en nuestro interior, de un corazón lleno de amor, que es un estado resolutivo. Siempre estar pensando, ¿qué haría el amor en este momento? ¿Cómo el amor cambiaría esta situación? ¿Cómo el amor tendría la forma y la manera, la comunicación, las cosas, las condiciones para que este momento sea diferente? Y a través de la respuesta de qué haría el amor, empezar a ver el panorama de cómo se resuelven las cosas. La mayoría de las cosas en la vida se resuelven más fácil de lo que parecen. La problemática es que no tenemos el estado resolutivo. Entonces, mientras no estemos en ese estado resolutivo, resolviendo lo que está pasando, aunque no hubiera sido tan difícil resolver algo, se convierte en algo muy complicado o difícil porque no lo estamos haciendo. Muchas veces vamos a encontrar que el resolver una condición simplemente era a platicar con alguien, simplemente era reconocer un error, simplemente sí era hacer una actividad o una acción que no te quitaba ni siquiera tiempo. O sea, no era tan difícil resolver aquello, pero no lo estabas haciendo. Y no lo estabas haciendo porque estabas distraído. Y estabas distraído porque te daba miedo o no sabías cómo activar en ti ese estado resolutivo. Ojalá que así ya no sea. Que en este momento y en este instante, con este entendimiento, con lo que hoy la verdad nos muestra y nos despierta, que en ti y en cada uno de ustedes nazca conscientemente el estado resolutivo. Y que el estado resolutivo se manifieste en su vida de forma práctica y verdadera. Que la distracción en cada uno de ustedes se quite y se libere. Que el presente sea su momento de existir. Y que desde el presente y la existencia misma todo sea disfrutable, feliz, pleno, en la mejor condición posible. Y así es para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes, en este momento, nace un mayor estado resolutivo, donde el mayor estado resolutivo nos empieza a mostrar un camino, donde en cierto momento vamos a descubrir el mundo del cual yo les hablo, el universo y la creación misma que nos merecemos, que hasta ahorita, desgraciadamente, por distraídos, no tenemos. Bueno, espero que estas palabras lleguen a la practicidad con las que les compartí y que haya nacido en cada uno de ustedes esas ganas de resolver la vida, de realmente vivir plenamente y de que nuestro rumbo esté bien marcado, bien focalizado, que realmente sepamos y sabemos hacia dónde vamos.